¿Y si te dijera que el lugar donde te sientes más seguro podría ser el mismo donde algo espera silenciosamente para destruirte? La mayoría de la gente cree que el miedo está en las calles oscuras, en los callejones, en los lugares abandonados. Pero la verdad es que el horror más profundo se esconde en la comodidad de tu propio hogar. No es el viento que mece las puertas, ni los crujidos de la madera. Es esa sensación sutil de que alguien o algo está observando, siempre. ¿Alguna vez has pensado que el silencio de tu hogar puede estar guardando secretos que no son tuyos? ¿Que la rutina perfecta y predecible puede ser el disfraz ideal para una presencia que se mueve solo cuando no estás mirando? Y, peor aún, que tal vez quiera ser notada. El terror más real no viene de monstruos con garras o gritos en mitad de la noche. Viene de lo que permanece quieto, inmóvil, hasta el momento justo de revelarse. Esta historia no es sobre fantasmas que desaparecen con el amanecer. Es sobre algo que se queda, que invade, se adapta y te hace cuestionar si todavía eres el dueño del lugar donde vives. Porque cuando te das cuenta de que la cerradura de la puerta no es suficiente, ya es demasiado tarde. Después del divorcio, él creyó que ese pequeño apartamento sería el inicio de una nueva vida. Un lugar solo para él, lejos de las discusiones, del desgaste y de la rutina sofocante en la que se había convertido su matrimonio. Se despertaba temprano, iba al trabajo, volvía exhausto, preparaba una cena sencilla y se tiraba en el sofá para hacer un maratón de series hasta altas horas. La sensación era de alivio, como si, finalmente, el silencio fuera un amigo y no un enemigo. El ambiente olía a paz y las paredes parecían guardar solo sus propias historias. Hasta que una noche cualquiera, el silencio comenzó a cambiar de tono. Fue sutil al principio, un crujido proveniente de la cocina, como madera contrayéndose con el frío o tuberías soltando aire. Incluso se rió solo, pensando en lo paranoico que se estaba volviendo. Pero el sonido regresó la noche siguiente y luego la otra, siempre después de la medianoche, siempre cuando las luces estaban apagadas. Un detalle casi insignificante, fácil de ignorar, al menos para alguien que todavía quería creer que todo era normal. Las primeras noches, él solo movía la cabeza y seguía viendo la televisión, pero con el tiempo comenzó a notar el ritmo. No eran crujidos aleatorios, había una cadencia extraña como si alguien intentara no ser escuchado. El sonido parecía moverse de un punto a otro, siempre dentro de la cocina, siempre distante, pero lo suficientemente presente como para incomodar. En la tercera semana se encontró levantándose del sofá, yendo hasta la cocina y deteniéndose en la puerta, inmóvil. El pasillo estaba sumergido en la oscuridad y solo la débil luz de la calle, que entraba por la ventana, iluminaba el suelo. No vio nada, ni una sombra, ni un fantasma, solo el fregadero vacío y el silencio, hasta que un último crujido resonó, esta vez detrás de él. El corazón se le aceleró, pero la razón aún lo contenía. Quizás era solo la madera del edificio, vieja y desgastada. Quizás eran las tuberías o el viento pasando por grietas invisibles. Se repetía esto mentalmente, como quien intenta borrar una mancha insistente. Pero la repetición nocturna de esos sonidos comenzaba a infiltrarse en su rutina, transformando el apartamento, antes un refugio, en algo más tenso. Y así, sin darse cuenta, comenzó a escuchar más de lo que quería. Cada paso, cada respiración y cada sombra se convertían en una posible señal de que algo andaba mal. Y aunque todavía intentaba convencerse de que era solo su imaginación, una pregunta incómoda comenzó a formarse, silenciosa, en el fondo de su mente. ¿Y si no lo fuera? Porque en el fondo ya sentía que esa tranquilidad no duraría mucho. Fue una madrugada sofocante, de esas en las que el aire parece pesar en el pecho, cuando se despertó con un sonido que no podía estar allí. Pasos.
No eran pasos apurados ni pesados, sino ligeros, cuidadosos, casi infantiles. Venían del pasillo, lo que ya era imposible, puesto que estaba solo y todas las puertas y ventanas estaban cerradas con llave. Se quedó acostado por unos segundos, con el corazón disparado, intentando distinguir si no era solo un sueño que lo arrastraba de vuelta. Pero el sonido se repitió, más cerca, y esta vez lo supo. Estaba despierto. Se levantó con cautela, intentando no hacer ruido, como si no quisiera que, lo que fuera, notara su movimiento. El pasillo estaba sumergido en la oscuridad, el silencio tan espeso que cualquier respiración parecía demasiado fuerte. Verificó cada cerradura, cada cerrojo y todo estaba intacto. Ninguna señal de que hubieran forzado la entrada, ningún objeto fuera de lugar. Y, aún así, los pasos que lo despertaron no podían haber venido de otro lugar que no fuera de allí. Fue entonces cuando algo más lo hizo detenerse, un olor extraño, pesado, difícil de definir. No era solo moho, había un perfume antiguo mezclado, de esos dulzones y sofocantes que se impregnan en la ropa guardada por décadas. La mezcla era incómoda, casi nauseabunda, y parecía flotar en el aire como si tuviera vida propia. Inspiró profundamente, intentando reconocer de dónde venía, pero era como si estuviera en todas partes al mismo tiempo. Intentó racionalizar. Quizás venía del apartamento de al lado o del pasillo del edificio. Quizás era un olor que siempre había estado allí y que solo ahora notaba. Pero había algo perturbador en esa idea, porque junto con el aroma vino el recuerdo de los pasos, suaves, calculados, que aún parecían resonar en su mente. Forzó una sonrisa nerviosa, sacudió la cabeza y volvió al cuarto, intentando retomar el sueño. Sin embargo, en cuanto se acostó, algo lo dejó completamente helado. La silla del escritorio, que estaba seguro de haber dejado pegada a la mesa, estaba ligeramente apartada. No mucho, pero lo suficiente para que fuera imposible no notarlo. Como si alguien se hubiera sentado allí, observando, y luego se hubiera levantado con calma. Se quedó parado, mirando, sintiendo cómo se le revolvía el estómago. Lo más perturbador no fue la silla en sí, sino lo que representaba. Alguien, o algo, había estado allí mientras él dormía. Y si esa madrugada todo terminó solo con un olor y una silla movida, él todavía no sabía que aquello era solo el comienzo de algo mucho peor. En los días siguientes, el apartamento comenzó a actuar como si tuviera voluntad propia. Pequeños cambios que a primera vista podrían ser coincidencia, pero las coincidencias no se repiten tanto. Un vaso que dejaba sobre la encimera aparecía en el fregadero. Un cuadro perfectamente alineado por la mañana estaba ligeramente torcido por la noche. La toalla del baño, seca después de la ducha, amanecía mojada. Detalles tan sutiles que, para cualquier visitante, serían irrelevantes, pero para él eran señales claras de que algo, o alguien, estaba compartiendo ese espacio. La sensación de estar siendo observado se volvió rutina. Era como si cada rincón, cada sombra, guardara un par de ojos invisibles. Él intentaba mantener la calma, atribuyéndolo todo al estrés y a la imaginación fértil, pero sabía que no era solo eso. Los cambios ocurrían incluso cuando pasaba el día fuera, y era imposible que fueran causados por su distracción. Algo estaba allí dentro, silencioso, paciente y muy cuidadoso. Fue una tarde lluviosa, mientras recogía la correspondencia, que la vecina del piso de arriba lo detuvo. Una señora de hablar pausado y mirada cansada que, de forma casi casual, comentó: «Creo que vi una sombra pasar por tu ventana ayer». Él intentó reír, pero la voz le falló. Ella describió una silueta delgada, que se movía despacio, como si no tuviera prisa, y desaparecía antes de que pudiera ser vista por completo. Su frase quedó martillando en su cabeza durante el resto del día. No era solo la idea de una presencia extraña en el apartamento, era la posibilidad de que quisiera ser notada,
que, de alguna forma, deseara dejar pequeñas pistas de su existencia. La primera vez que pensó en eso, un escalofrío le recorrió la espalda. Era como vivir con un fantasma educado, uno que no quería que lo vieras, pero quería que supieras que estaba ahí. Esa definición atormentó sus pensamientos esa noche mientras intentaba concentrarse en cualquier otra cosa. Ya no era un juego de ignorar las señales, ahora sabía que estaba siendo provocado. Y por más que intentara convencerse de que lo peor que podría pasar era descubrir un invasor humano, algo más profundo e instintivo le decía que no era tan simple. Y pronto, muy pronto, tendría la confirmación de que esa presencia no se limitaba a pequeños gestos inofensivos. La tormenta de esa noche parecía querer arrancar las paredes del edificio. La lluvia golpeaba las ventanas con fuerza, el viento silbaba por las grietas y en el instante en que un trueno rasgó el cielo, se fue la luz. El apartamento se sumergió en una oscuridad densa, casi física. Buscó a tientas en su bolsillo y sacó el celular, encendiendo la débil luz de la linterna. El haz iluminaba apenas unos pasos por delante, creando más sombras que claridad. Fue entonces cuando las vio, huellas mojadas. Comenzaban en la puerta de entrada y se extendían por el pasillo, brillando bajo la luz inestable del celular. Eran impresiones nítidas, humanas, como si alguien acabara de entrar con los pies descalzos. El corazón se le disparó y cada latido resonaba en sus oídos más fuerte que la propia tormenta. Se agachó, casi sin querer, y tocó el agua en el suelo. Estaba helada. Siguiendo el rastro, avanzó lentamente, cada paso acompañado por el sonido ahogado de la lluvia afuera. Las huellas lo llevaron hasta la puerta del cuarto de huéspedes, una habitación que raramente usaba y que esa noche sabía que estaba vacía. La puerta estaba entreabierta, meciéndose ligeramente, como si hubiera sido tocada hacía pocos segundos. Del lado de adentro no había luz alguna, solo una negrura absoluta. Pero, entre el sonido de la lluvia y el viento, percibió algo más. Una respiración, lenta, profunda, casi rítmica. No parecía agitada ni asustada. Parecía cómoda, como si quien estuviera allí se sintiera en casa. El sonido lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Se quedó parado un momento, con el haz de la linterna temblando en la mano, intentando decidir si debía retroceder o entrar. Pero la curiosidad, o quizás la necesidad de acabar con ese tormento, lo empujó hacia adelante. Dio un paso, luego otro, y la respiración pareció cesar, reemplazada por un silencio sofocante. En el fondo, parte de él todavía quería creer que no encontraría nada, pero había algo en esa oscuridad que no era solo ausencia de luz, algo que parecía mirar de vuelta, escondido, esperando, y cuando finalmente reunió el valor para empujar la puerta por completo, entendió que esa noche no terminaría como las otras. Cuando la puerta se abrió por completo, el haz de la linterna reveló algo que lo congeló en el sitio. En el rincón del cuarto, una figura delgada, casi esquelética, estaba de pie, encorvada, con el rostro vuelto hacia la pared. La piel era tan pálida que parecía absorber la luz, y las ropas, viejas y descoloridas, se pegaban a su cuerpo como si estuvieran húmedas. No se movía, no hablaba, simplemente permanecía allí, inmóvil, como si esperara alguna especie de orden invisible. Intentó tragar saliva, pero tenía la garganta demasiado seca. La linterna temblaba en su mano, proyectando sombras que hacían que la figura pareciera aún más distorsionada. El aire en el cuarto era pesado, casi imposible de respirar, y un frío extraño le subía por los pies hasta el pecho. El silencio era tan absoluto que podía oír su propio corazón, acelerado, martillándole en los oídos. Reuniendo el poco valor que le quedaba, se arriesgó a hablar. La voz le salió baja, temblorosa, casi irreconocible. En el instante en que el sonido rompió el silencio, la figura comenzó a moverse, girando lentamente el cuello como si cada movimiento estuviera calculado. Primero, un hombro desplazándose hacia atrás. Luego,
el rostro, revelando una sonrisa pequeña, tensa, que le llegaba a los ojos. Una sonrisa que no tenía nada de humano. El tiempo pareció alargarse. Él no sabía si aquello era una amenaza o una invitación, pero sentía, en el fondo, que no debería estar allí. Y fue entonces cuando notó el detalle más perturbador. En la mano izquierda, la figura sostenía un manojo de llaves, idéntico al suyo. Cada llave, cada rasguño, hasta el llavero gastado de cuero, era como si se lo hubieran arrancado directamente del bolsillo. En ese momento, la respiración le falló. ¿Cómo había llegado eso allí? Y más importante, ¿qué quería esa cosa con las llaves? La figura inclinó la cabeza ligeramente, como si se divirtiera con el terror que provocaba, y dio un paso casi imperceptible hacia él. Él retrocedió instintivamente, sintiendo a todo su cuerpo gritar que saliera de allí, pero alguna parte de su mente, paralizada por el horror, sabía que huir no sería tan simple. Porque si esa figura tenía las llaves, entonces no había cerradura en el mundo capaz de mantenerla fuera. El instinto finalmente venció al shock. Dio 2 pasos hacia atrás, luego otros 2, hasta sentir el marco de la puerta golpear su espalda. En un impulso casi animal, giró y corrió por el estrecho pasillo, sintiendo como si esa respiración, lenta y pesada, todavía estuviera pegada a su nuca. Entró en su cuarto, cerró la puerta con fuerza y giró la llave en la cerradura, aun sabiendo que quizás no serviría de nada. Las manos le temblaban tanto que casi dejó caer el celular mientras marcaba el número de la policía. La voz del operador parecía lejana, ahogada por el sonido de su propia sangre latiendo en sus oídos. Explicó rápido, tropezando con las palabras, intentando describir la figura, las llaves, la sonrisa. Del otro lado de la línea, la promesa de que una patrulla ya estaba en camino, se acurrucó en un rincón del cuarto, con la espalda presionada contra la pared, escuchando cada crujido de la madera y cada gemido del viento como si fuera un paso acercándose. Los minutos hasta la llegada de la policía parecieron horas. Cuando los fuertes golpes en la puerta resonaron, casi no tuvo el valor de salir, pero, al abrir, encontró a 2 oficiales y la promesa de una búsqueda inmediata. Registraron el apartamento, abrieron armarios, miraron debajo de la cama, inspeccionaron cada rincón. Nada, ninguna señal de invasión, ninguna huella mojada, ningún indicio de que alguien hubiera estado allí. El detalle más perturbador llegó cuando él, ya más calmado, intentó mostrarles a las autoridades su manojo de llaves para probar la coincidencia imposible. No estaban en ningún bolsillo, ni sobre la mesa, ni en el soporte de la pared. Habían desaparecido. Los policías intercambiaron miradas rápidas y anotaron todo en el informe, pero la expresión en sus rostros dejaba claro que no lo creían del todo. A la mañana siguiente, todavía aturdido por la noche anterior, fue sorprendido por un comentario casual de la vecina. Vi al mismo hombre sentado en la escalera del edificio ayer de madrugada, mirando fijamente hacia tu puerta. Ella lo dijo como quien habla del tiempo, sin darse cuenta de que cada palabra era un golpe en su estómago. Él solo le dio las gracias, forzando una sonrisa, pero por dentro sabía que no estaba a salvo. Porque si ese hombre, o lo que fuera, tenía las llaves, podría volver en cualquier momento. Y quizás ya había vuelto. Y ahora quiero saber, si fueras tú, ¿te habrías quedado para descubrir qué quería esa cosa? ¿O habrías huido sin mirar atrás? ¿Alguna vez has pasado por algo que te hizo dudar si estabas solo en casa? Cuéntamelo aquí en los comentarios, cada detalle. Porque historias como esta no terminan cuando la puerta se cierra, solo cambian de dirección. Quizás, al compartir tu experiencia, te des cuenta de que no fuiste el único en sentir ese frío en la espalda, esa certeza de estar siendo observado. O quizás descubras que tu relato se parece demasiado al de otras personas, y eso puede significar que él todavía anda por ahí, así que antes de irte, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque todavía tengo muchos relatos e historias de terror,
y algunas de ellas pueden ser más cercanas a tu realidad de lo que imaginas. Y créeme, querrás estar preparado para escucharlas.